Hace unos días. Resulta que cuando tengo que llamar a este tipo de sitios, al médico o incluso a la pizzería, soy una bola de nervios. Hola, sí, Telepizza, dígame. Hola, buenas, sí, quería encargar una pizza mediana de barbacoa. La mediana no la ofrecemos con barbacoa. Ah, entonces, una grande. Por algún motivo soy horrible para hacer este tipo de llamadas. Y esta mañana tenía que llamar al médico y he pensado, pues qué mejor que llamar al médico con vosotros. Cuando llaméis, probablemente os salga una grabación que diga: gracias por llamar a la Clínica Dental Menganito Mendoza. Si desea pedir una consulta, pulse 1. Si desea hablar con un operador, pulse 2. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que en España, aunque hablamos mucho de tú y somos muy informales, tú, Ramón, cuando vas a pedir cita con un médico, llamas al médico por su apellido. Dices, doctor Mendoza. No, quiero cita con el doctor Andrés. Ay, muy bien. Vamos a intentarlo. Ha contactado con el Hospital Pío XII. Si desea cita con la unidad de rayos X o diagnóstico por imagen, pulse 1. Para cualquier otra especialidad, puede solicitar cita online en www.hospitalpio12.com o pulsar 2 y le atenderemos lo antes posible. A few minutes later. Se encuentra en la posición 1 en esta cola. Por favor, espere a ser atendido. Hace unos días. Hola, buenos días. Llamaba para pedir cita. ¿Para qué? Con el doctor Redondo, si puede ser. Con el doctor Redondo hay hueco para el 30 de abril, viernes. ¿Sobre qué hora? 12:45. 12:45. Vale, pues apúnteme ahí. Dígame apellidos. ¿Y de nombre? Laura. Vale, Laura, pues ya está. A la 1 menos cuarto, el 30. Vale, Viernes. perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Éxito. Como podéis ver, es un proceso muy fácil y rápido, especialmente si sabéis el nombre del doctor. Si no conocéis un doctor, pues decís, quiero cita para el departamento de podología. Y entonces os dicen, vale, pues tenemos a los doctores fulanito y menganito y tenemos este y este horario. ¿Qué prefiere? Pero yo conocía a un doctor, entonces he dicho su nombre y me han dicho cuándo tiene disponibilidad. Voy a intentar llamar al podólogo, que no me están cogiendo. A ver si hay suerte. Está usted en comunicación con Centro Médico Habana. 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 Si desea solicitar cita con los diferentes especialistas, pulse 1. Si desea información sobre análisis clínicos, pulse 2. Para cualquier tratamiento, citas. ¿Centro Médico Habana? Hola, buenos días. Llamaba para pedir cita en podología con el doctor Ballesteros. Particular. Sí, el doctor Ballesteros. Vale, ¿por la compañía Signa o por particular? Sí, con Signa. Dígame nombre. Laura. Segundo apellido. Compuesto. ¿Nunca ha venido aquí? No. De Signa, me ha dicho. Sí. ¿Un teléfono de contacto? ¿Sí? ¿Sí?
Vale, por la mañana o por la tarde, ¿cuándo puede venir? ¿Hoy tiene cita? No. Vale. ¿Y cuándo tendría disponible? ¿Qué días? Deme un segundito. A ver, el miércoles por la mañana, ¿Sobre qué hora? ¿a las 9:30 o a las 10:30? A las 9:30. Vale, miércoles día 7 a las 9:30, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. En el primer hospital me han hecho menos preguntas porque ya he ido anteriormente y ya tienen una ficha con mi nombre. Este segundo hospital es un hospital al que nunca he ido y no tienen mi nombre ni nada mío. Entonces me han pedido número de contacto, de teléfono, me han pedido mi nombre, la compañía del seguro y creo que eso es todo. Por lo general, pedir cita es muy rápido y es muy fácil y lo que más tardas es en esperar a que te contesten. Espero que a partir de ahora sepáis pedir cita por teléfono en español. Muy fácil. Solo tenéis que tener las ideas claras. Chao.